Pues sí, fue más o menos durante el 2009-2010, cuando se hizo una declaración de guerra al narcotráfico. Lo que os voy a contar ahora es el modus operandi que tienen los cárteles para hacerse con los compuestos químicos con los que producen el fentanilo. Y le llegaron a mi amigo y no tenía, regresaron y lo balacearon fuera de su casa. ¿Le pegaron tiros con pistolas? Sí. ¿Lo mataron? Sí, lo mataron. El conductor me reveló que hace solo unos pocos días una banda perteneciente a un cártel le había parado en mitad de la carretera. Hay miedo porque siempre hay una forma de llegar a ellos. Y eso del fentanilo fue un pretexto pues para proponer eso de querer invadir acá. Ya ves lo que hace Estados Unidos, se cree el justiciero del mundo. Siempre ha existido, o sea, yo sé, nomás que antes no eran tan descarados. Hay un tema del que la gente de este país no es propensa a hablar ni opinar. Un tema que les toca de lleno y que cuenta ya con un siglo de historia. En mis 48 días viajando por México, he recorrido multitud de estados y me he encontrado personas con mentalidades muy diversas. Unos prefieren callar y otros se deciden hablar hasta cierto punto. Hoy hablaremos de los cárteles. Y aquí vamos con un reportaje más, esta vez desde las costas del Pacífico. Me encuentro en unas playas de Puerto Vallarta, algo retiradas, y el trekking me está costando la vida. Digamos que no estoy en mi mejor forma, porque los caminitos por las montañas y los volcanes vienen el reportaje más adelante. El clima no ayuda mucho, porque es muy caluroso. Estoy sudando como un puerco, como ya podéis ver. Pero bueno, quien algo quiere, algo le cuesta. La última vez, como ya recordaréis, me encontré en Michoacán, en el Día de Muertos, viviéndolo con un grupo de artesanos muy amistosos y pasamos una noche maravillosa, la verdad. Bueno, pongámonos en materia. ¿Qué es un cártel? Un cártel se trata de una o varias organizaciones criminales que extienden su poder de diversas maneras, ya sea con acuerdos de autoprotección o extorsión, o bien ocupando territorios, plazas, en los cuales pueden dedicarse a sus actividades criminales, principalmente el narcotráfico. Nos referimos a cuerpos armados que extienden su poder sobre estados enteros, frente a los cuales no puede rivalizar ninguna fuerza de la ley estatal, y su influencia se refuerza de manera exponencial a medida que pactan con pandillas o bandas criminales asiáticas que se dedican al blanqueo de dinero. Según los registros, el primer cártel surgió en la década de 1930, el conocido como el Cártel del Golfo, el cual sigue activo a día de hoy. Su principal labor en aquel entonces era traficar licores para el país vecino, Estados Unidos, en el cual en aquel entonces estaban prohibidos su consumo por la conocida ley seca. Pero las conexiones de este cártel no se limitaban con el país vecino. Llegó a establecer contactos con África, Europa, además de Sudamérica y Centroamérica. Además de los asesinatos y las extorsiones que caracterizan a estos grupos, este cártel fue reconocido por el uso de menores como sicarios. Y parece que ya estoy llegando, Colomitos, a la playa y necesito un baño y un descanso. ¿Sabes si tus padres y, hablando más en generaciones, tus abuelos solían hablar de la actividad de los cárteles, o es algo que en verdad ha tenido mucho más auge en los últimos años? Porque en teoría los cárteles existen desde hace 100 años por lo menos en México, o incluso más. Al parecer todo empieza desde la Revolución Mexicana con la prohibición de la marihuana, que decían que los mexicanos al fumar marihuana pues era como que un catalizador que se hacía rebelarse contra las empresas mismas que los explotaban. Entonces, al parecer fue una empresa estadounidense que tenía sus obreros en México, en el que Pancho Villa le destruye una de sus fábricas y él aparte controlaba medios de comunicación. Entonces él crea como esa idea de antimarihuana y que a partir de eso repercutió en años y años de invertir dinero contra el narcotráfico y que se aumenta cada vez más y más y más. Se volvió un negocio también. Siempre ha existido, o sea, yo sé, nomás que antes no eran tan descarados, antes se mantenían por debajo, bajo perfil. Ahorita le das un arma a un morro, sus 3,000 pesos a la semana, y le dices que eres del cártel, pues ya se siente bien empoderado.
las cosas que ya se me ha hecho de noche. Recordemos que estamos en horario de invierno. Estamos a 1 de noviembre y apenas ha oscurecido a las 7 de la tarde. El día se me ha ido entero entre baños en la playa e idas y venidas al pueblo, en donde he comido algo y nada, me encuentro aquí ahora, dispuesta a acampar, sin gente, con el ruido de las olas, como a mí me gusta, esos pequeños placeres del viajero. Quiero hacer hincapié en que me encuentro en Jalisco y en este estado el cártel más poderoso es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es un grupo que apareció hace relativamente poco, digamos unos 12 años. Y la cuestión es que ha cogido muchísimo poder, llegando a rivalizar con el Cártel de Sinaloa por el control del estado fronterizo con el mismo nombre. De hecho, tiene un pacto con el Cártel de Tijuana para tener el control del narcotráfico en esta ciudad fronteriza. Hasta hace solo unos días no he encontrado ninguna denuncia de orden público en lo que respecta a estas organizaciones criminales. Esta es la que me refiero, la encontré en una rotonda en Guadalajara, en la cual aparecían imágenes de personas que habían desaparecido sin dejar rastro, a causa de las acciones de los cárteles. Y la cuestión es que ayer, cuando me estaba dirigiendo aquí en BlaBlaCar, el conductor me reveló que hace solo unos pocos días una banda perteneciente a un cártel le había parado en mitad de la carretera y la había inspeccionada para comprobar si llevaba drogas o armas, para así estar seguros de que no trabajaba para el cártel rival. La manera en la que me lo comentó todo me dejó perplejo, absolutamente perplejo y con muchísimas dudas. Como en mi caso, yo viajo mucho. Sí. A mí en Michoacán me han parado, en Guanajuato, aquí en Jalisco, me han revisado. Ellos, digamos, mi carro se les hace sospechoso. Me paran, revisan que no sea de los contras yo y que no lleve armas o cosas que no debo de llevar. Si obviamente me encuentran armas o algo es porque saben que yo llevo armas para el otro cártel. Ya. Y ahí es donde me molestan. Pero pues como no llevo nada, pues nomás revisan, que te vaya bien. Yo escuché que mayormente operan por las noches. Esos son los ratillas. Ah, claro. Bueno, también son de los cárteles, pero son otra cédula que se dedica a robar para los cárteles. ¿Y cuando ves a las redadas estas, los ves armados o...? ¿A los que te revisan? Sí. Sí, llevan armados. Pero bueno, que te digo, si no la debes, no la temes, pues no, sí. Nomás te revisan. No, digamos que con los civiles son respetuosos dentro de lo que cabe. Ajá, entre lo que cabe, vale. Exacto. Tendrías que hacer algo malo, estarla regando para que te vengan a molestar. Hace como un año que dos americanos, ¿sí? Dos gringos se metieron a cierto lugar que no deberían de haber entrado. ¿Ya? Y se les atravesó una camioneta y eran los de la maña. Y pues se asustaron los gringos. Y ellos mismos dicen, no problema, pero aquí no deben de estar nada. Por eso digo, o sea, no se meten con los extranjeros, tienen prohibidísimo hacerlo. A final de cuentas no les conviene, para ellos pues es calentar su zona, ¿no? Correcto. Claro. Aparte, pues no les dan chance de que les anden jodiendo la vida a los extranjeros. Se ha hecho tarde, estoy cansado y mañana va a ser un día muy largo, en el cual os tengo muchísimo que contar. Así que, buenas noches. ¿Recuerdas en qué momento de tu vida comenzaste a escuchar hablar de los cárteles? Digamos que tu primer punto de contacto en cuanto a conocimiento con ellos. Pues sí, fue más o menos durante el 2009-2010, cuando se hizo una declaración de guerra al narcotráfico. Pues ahí fue cuando te das cuenta de que en México existen muchas burbujas, muchas realidades. En cada ciudad tienen su propia percepción de eso, solo que, por ejemplo, en lugares que no es la capital, se vivieron cosas muy feas. Mi cambio de Puerto Vallarta, Guadalajara y después a Monterrey, en Monterrey escuchas historias terribles de gente colgada y pues desaparecidos y pues deja réplicas, ¿no? Mi generación dejó muchas réplicas. A mí lo que se me hace extraño es que generaciones más jóvenes que nosotros son los que parece que se les ha olvidado. Guerrero está en las sierras, ahí cosechan la amapola. Acá en Celaya están los ductos de Pemex, ahí hacen el huachicol, por eso Celaya está feo. Querétaro se ganó el primer lugar de seguridad a nivel nacional hace unos añitos. ¿Por qué? Porque en Querétaro no hay nada. Ahí es un estado de paso, porque no hay nada no hay ningún recurso natural.
Es que en Guerrero, como es una guerra por la plaza, no está controlado. Si ya estuviera controlado, hubiera menos relajo, vaya la redundancia. Un lugar controlado, pues ya solamente abunda uno y ya tienen como su forma de trabajo. Allá no, allá hay 4 y están planeando todo. Y ya cuando es uno, pues no hay tanto problema porque tienen su forma de trabajar y ya saben que con el ciudadano normal pues no hay tanto problema. Bueno, hemos amanecido en un día gris, al igual que nos fuimos a dormir. En mitad de la noche ha caído un diluvio, pero por suerte la Mantis se ha portado como una campeona. No ha entrado ni una gota de agua. Y nada, gente, va siendo hora de recoger el campamento y ponernos rumbo a la siguiente playa. ¿Has tenido a alguien presente en tu esfera, en cualquier época de tu vida, amigos, conocidos, que han estado involucrados con las actividades de los narcotraficantes? Sí. ¿Han tenido repercusiones al respecto? Pues yo afortunadamente jamás he vivido una historia con narcos. Creo que como mexicano a todos nos ha pasado que en la preparatoria o en la secundaria siempre estaba esta persona que dice, este es hijo de narco. Siempre, siempre. Sea escuela particular o de gobierno. Y son chicos que se quedan un año, ¿sabes? O sea, vienen y se van y así van desapareciendo o hasta reclutan. También los mismos chavos entre sus amigos se reclutan, pues por la misma necesidad, ¿no? Todos quieren como que, pues alcanzar un éxito en su propia visualización. ¿Qué crees lo que justificaría que cierta población del país legitimen la autoridad de los narcotraficantes? Creo que también es por parte de que quieren evitar ese conflicto. Hay miedo porque siempre hay una forma de llegar a ellos, ¿no? Y ante la necesidad, pues la gente es más fácil de doblegar. Entonces, sí, es una realidad todo eso, que muy pocas veces se habla, y si se habla te enteras de la historia 5 años después. Cuando ya no tiene tanta repercusión. Entonces es como general que en Acapulco los cárteles extorsionan a cualquier persona, no solo al empresario. Al que tiene negocio. Se van al local y no le importa si eres el encargado o al que ven ahí, ya le piden. Y regresan. Y le llegaron a un enemigo y no tenía, regresaron y lo balacearon fuera de su casa. Le pegaron tiros con pistolas. Sí. ¿Lo mataron? Sí. Y ahí estaba a un ladito su hijo de chiquito de unos 7 años. Y la policía, nada, ¿la tienen comprada o no la saben? No está comprada, pero no pueden hacer nada porque si no se van con la familia del policía. Allá la policía paga cuota para que no se metan con la policía. Y había una subdirectora que le quiso hacer frente, le quiso hacer la pelea, pero no, o sea, está muy podrido allá y a la semana llegó en una hielera. ¿Hielera? Llegó en una hielera. O sea, que la habían descuartizado. Y al fin llegué a mi último destino en mi ruta por el Pacífico, la playa de La Lancha, en Nayarit, justo el estado que está situado entre Jalisco y Sinaloa. Y es el momento de hablar de lo que sucede en lugares como este. Lo que os voy a contar ahora es el modus operandi que tienen los cárteles para hacerse con los compuestos químicos con los que producen el fentanilo. La siguiente información proviene de declaraciones directas por parte de los miembros del cártel de Sinaloa, concedidas a reporteros británicos provenientes del Sky News. Todo comienza en Shanghái, China. Desde allí parten buques cargados de contenedores
que contienen en su interior bidones repletos de productos químicos, los precursores para el fentanilo, entremezclados con mercancías legales. Tienen como objetivo diversos puntos de la costa del Pacífico mexicano. Una vez llegados a la costa, son arrojados al mar, no sin antes colocarles un dispositivo por el cual es posible localizarlos vía satélite. Una vez hecho esto, los pescadores que tienen a su servicio lo tienen fácil para localizarlos en el mar abierto. Cuando se hacen con los bidones, los llevan a una isla en las que los mantienen ocultos hasta que una embarcación viene a recogerlos. Son islas como esta. No es tarea fácil, ya que en los últimos años se ha intensificado el patrullaje de la Marina y el Ejército. Si alguno de estos cuerpos está presente por la zona, la operación puede llegar a paralizarse hasta días enteros. Para tenerlo todo bajo control, se encarga a una parte de la organización que lo transmita todo vía walkie-talkie. Son los conocidos como punteros. Y en los últimos años se ha vuelto una tarea muchísimo más difícil y peliaguda, debido al aumento de las patrullas y el uso de drones. Una vez llegan a tierra, se amontonan en camionetas que tienen como rumbo Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Según cuenta el narcotraficante a los periodistas, el fentanilo siempre ha estado presente en el mercado de la droga. Lo que sucede es que hace tan solo 6 años se volvió popular, justamente cuando desbancó a la heroína. Se trata de una droga sintética que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. De ahí que sea tan letal y que los gobiernos anden locos por frenar su circulación. Una vez se lleva a cabo esta parte de la operación, los bidones pasan a manos de los cocineros y estos se encargan de la última parte del proceso. Trabajan en cocinas clandestinas situadas en las montañas sinaloenses, en completa discreción. Según sus propios cálculos, elaborar 1 kilo de fentanilo les cuesta como unos $2.000 americanos. Este kilo, si se vende dentro de las fronteras de México, se puede llegar a vender hasta el doble. Si hablamos de lugares como Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, el precio puede llegar a ascender hasta los $7.000. Pero si ese kilo traspasa la frontera de California, los beneficios pueden ser muchísimo más altos, llegando a ascender hasta $14.000. Y si ya hablamos de lugares como Nueva York, hay compradores que están dispuestos a pagar hasta $35.000. Como podéis ver, es un negocio muy lucrativo. En el paso de la venta a los vendedores es donde reside un riesgo que vuelve al fentanilo mortal. Esto se debe a que los vendedores lo rebajan y lo cortan, para así poder venderlo a mayores cantidades. Según las declaraciones de uno de los cocineros, ellos producen un fentanilo totalmente puro, sin edulcorar. Y la culpa de que sea tan letal la tienen en su gran medida los socios de los cárteles de Jalisco y Sinaloa, que vendrían a ser los vendedores estadounidenses. En su producción, los cocineros asumen un gran riesgo, ya que se exponen a la intoxicación. Han de cubrirse el cuerpo entero con guantes, delantal de plástico, mascarillas y válvulas para respirar. En el primer paso, la elaboración de la galleta, se introducen en mezcladores industriales los precursores obtenidos en China con otros químicos. Esta mezcla produce vapores que ascienden y se expanden en todas las direcciones. Este vapor es capaz de intoxicar hasta 100 personas al mismo tiempo. En los siguientes pasos se agregan otros componentes a la mezcla para volverlo aún más sólido. Posteriormente se traspasa de contenedor y se le aplica calor durante unas cuantas horas para producir una reacción química y de esa manera obtener el fentanilo en su estado final. Finalmente se licúa para convertirlo en polvo para posteriormente pesarlo y porcionarlo. Como os podéis imaginar, este proceso es tan complejo y arriesgado que han muerto multitud de cocineros, ya fuera porque se retiraron la máscara antes de tiempo o bien porque no contaban con la protección adecuada desde el primer momento. Creo que el gobierno se ha encargado muy bien de que se enteren lo menos posible de los problemas contra el narco cuando vienen a lugares turísticos. Por ejemplo, yo he visto en Playa del Carmen, jamás vas a escuchar una sirena de policías, pero ahí los ves, o sea, yendo rapidísimo, pero pues ¿por qué no? Pues porque no quieren como generar esa sensación de que algo malo está pasando. Y creo que también es un acuerdo de los mismos políticos, gente del gobierno con los cárteles, que dicen, aquí solamente vas a vender, no vas a hacer nada de conflictos, cosa que cambió a la hora de la guerra, pero hoy en día volvió a estar en paz. Por ejemplo, en Puerto Vallarta no vas a escuchar, sí, pasó un granadazo o un balazo, y te digo, en el 2010 por ahí, siempre escuchabas que pasaban accidentes, o que en el grito de independencia alguien lanza una granada, o sea. Una es la corrupción
Así puede cambiar presidentes, partidos políticos, y quien tenga el poder tiene la avaricia de seguir ganando dinero, pues lógico lo va a agarrar. Una solución para que se acabe, está muy complejo aquí, ¿por qué? Porque es el país donde es el puente para todos los países, para que se distribuya. Entonces no van a dejar a México en paz. Digamos que el gobierno controla a mucha gente aquí. Este gobierno no creo, pero los anteriores, cuando entra un gobierno y para que pueda estar tiene que financiarlo y ellos lo financian. Claro. Y por ejemplo, no sé, ahorita está, digamos, este sexenio, este cártel va a estar bueno, o sea, va a tener power. Y el que viene, el otro quiere más power y va a elegir a su presidente. Es una suposición, ¿no? Y el presidente, digamos que ese gobierno apoya a los otros y le hace la guerra, sí, pero a los contrarios, no sé si me entienden. Por ejemplo, cuando estuvo Felipe Calderón, y ahí sí fue una matanza bien buena, en el 2010 más o menos. Sacó a los ejércitos de las calles, ahí está de hecho el ejército. Empezó como apoyo, allá de hecho fue en Ciudad Juárez, todo ese desmadre fue en Ciudad Juárez. Y fue a lo que te digo, ya le hizo la contra a los que están allá, los que son los de la línea, y fue contra ellos. Y eso del fentanilo fue un pretexto pues para proponer eso de querer invadir acá. Ya ves lo que hace Estados Unidos, se cree el justiciero del mundo. Yo siento que en Jalisco la presencia del narco ya como cultura es el día a día. Por ejemplo, en la música se ha normalizado muchísimo. En los narcocorridos, me Eran narcocorridos en el 2010 y ahora ya son corridos tumbados, ¿no? Pues seguirá evolucionando y ahora la industria pues va creciendo. Yo creo que también es otra forma de lavar dinero. Siento que el ser humano por naturaleza es ambicioso. Entonces, alguien ambicioso a la hora de conseguir lo que quiere va a querer otra cosa tras otra. Y tanto poder no sé a qué tan lejos pueda llegar a uno. Por ejemplo, en todas partes del mundo hay, no cárteles, pero ¿cómo se les dice? Mafias. Hay mafias, pero que no meten a otras personas dentro de eso, cosa que aquí sí. Y eso es un abuso de poder, a fin de cuentas. Y a lo mejor los mismos narcos tendrían que hacer algo horrible en ciudades grandes, por ejemplo. En ciudades donde sabes que no se van a callar. Porque lo que hacen es en pueblos pequeños. Secuestran, reclutan, gente desaparece. Y nunca vas a escuchar de esas historias de los pueblos. Pero si llegara a pasar algo como en Guadalajara, donde pues ya los medios de comunicación se dejan ver, solo así se generaría como esa cultura anti-narco, como pasó en Medellín. El mismo gobierno orilla a la ciudadanía, ¿cómo? No dándoles trabajo, quitándoles apoyos, si te hace falta agua, no tienes de comer, pues ¿cómo haces? ¿De dónde lo sacas? Mucha gente dice, pues algo tengo que hacer para darle de comer a mis hijos. Y si hay una región donde no hay nada ni qué sembrar, no puedes hacer nada en alguna región como son la de Michoacán, es una de las regiones donde más se concentraba el narcotráfico y no había cómo, entonces era la forma más fácil. El sueldo que tiene el policía aquí en México es muy bajo. Somos del puente para cruzar la droga a cualquier país. Y más que es a Estados Unidos, que es el mayor consumidor. Las raíces por las cuales este problema es tan grande son muchísimas. Una de ellas radica hace mucho tiempo atrás, en la crisis agrícola que sufrió este país a finales de los años 90. Las medidas que tomó el gobierno en esa crisis perjudicaron a la mayoría de los campesinos y provocaron que en grandes terrenos de los estados no hubiese ninguna ley.
conllevando la pérdida de fuerza de cualquier institución social en ese territorio. Esto dio pie a que los cárteles fuesen ahí, se instalasen y estableciesen su red de operaciones. Además de incorporar en sus filas campesinos e indígenas que estaban sumidos en la pobreza. La red de profesionales que manejan estas organizaciones es infinita, yendo de químicos a transportistas y abogados, pasando por políticos. Y es que el dinero de la droga se filtra hasta en el sistema financiero del gobierno mexicano, hasta tal punto que le ha ayudado a superar momentos cruciales como la crisis del tequila o la devaluación de la moneda. Se ha estimado que el dinero obtenido por las operaciones de los cárteles a nivel internacional asciende hasta 40.000 millones de dólares, lo cual supera al obtenido por las ventas del petróleo, el cual es el principal elemento de su Producto Interior Bruto. Y fijaos cómo son las cosas que hasta el actual presidente está empadrinado por un cártel. A todo esto habrá que sumar la tensión que existe a nivel de política internacional, ya que Estados Unidos se ve claramente afectado por las actividades de estos criminales. Durante su gobierno, Donald Trump insinuó que sería buena idea bombardear directamente los laboratorios de los cárteles con misiles Patriot, así declarado por uno de sus exsecretarios, asegurando así que el gobierno mexicano no tiene control en su propio país. El tema es muy complicado y la solución parece que nunca va a llegar. Lo único que os puedo decir es que esta realidad innegable no me ha impedido venir aquí, viajar a México y disfrutarlo. Con todo esto dicho, espero haber desmentido muchos rumores. Y bueno, mi rumbo sigue. Estoy a un par de horas de tomar un BlaBlaCar nocturno hasta Guadalajara y ya de allí otro más hasta el norte, al desierto, para contar una nueva historia. Espero que os haya gustado el reportaje, que os haya hecho plantearos muchas cosas y nada más. Nos vemos pronto. Es que es muy delicado porque como afecta a todo el país. Sí. Ya digamos que estáis tan acostumbrados que... De hecho, prácticamente ya es normal para uno. O sea, ellos hacen su chamba, su trabajo, todo lo que lleva ahí la operación pues que tienen que hacer. Y a uno pues lo dejan en paz, pues, o sea, al ciudadano, pues. De hecho, Vallarta es muy seguro, si te fijas. Es muy seguro, pues, ahí andar caminando, no hay delincuencia.